Familia que reza unida permanece unida. Estamos estrenando el mes de octubre, mes de Rosario. Mis saludos para cada uno y cada una de ustedes. Y mis saludos para mi hermano Monseñor Freddy Bertón. ¿Cómo está usted? Viéndote muy piadoso. Sí, sí. No, que no es extraño. No, ahí está. No, pues agradeciendo a Dios la oportunidad de estar compartiendo nuevamente con nuestra gente. No iba a mencionar ahora, pero tú sabes que a donde quiera que uno va, por ahí por la herradura que estuve, la parroquia San Vicente de Paúl, y ahí varios me preguntaron por Polo y Comunicación y Vida. Despertar del Cristiano. Y en otros lugares también, pues, a esa buena gente la saludamos y nos disponemos a compartir con ellos. En este día de una vez voy a entrar a la palabra, Polo, así que cumple tu tarea. Sí, me recojo y entonces entramos a la palabra. Que estamos en el domingo 26 del tiempo ordinario, quiere decir que vamos adelantando y tomamos el evangelio que corresponde a esta fecha, que es el capítulo 21 de San Mateo. Como ustedes ven, también va adelantando el evangelio de San Mateo, capítulo 21, versos 28 al 32. Ese es el que nos toca compartir en este día. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Bien, antes de mencionar lo que dijo, veamos a los protagonistas y en este caso interlocutores de Cristo, que son sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. Quiere decir que no está hablando con cualquiera, porque sumos sacerdotes, una autoridad mayor en el pueblo de Israel, que la autoridad religiosa tenía mucha importancia en el pueblo de Israel. Y los ancianos, no quiere decir que hubiera por ahí un grupo de viejitos, que estuviera Polo y alguno más por ahí. No, sino que en todas esas sociedades como Israel, es decir, el pueblo judío, y mucho antes también, tenían su consejo de ancianos, que podía coincidir con la edad, pero a veces había sus excepciones. Ancianos en el sentido de personas experimentadas al frente de la comunidad para aconsejar, para resolver las dificultades que se presentaran. Eso era muy común. De hecho, el senador, la gente lo asocia con cena, pero no tiene nada que ver con cena, sino con senex, que es anciano. Es exactamente lo mismo. Sigue la cultura. El senador sería el anciano del pueblo, en la mentalidad antigua. Entonces, por eso, poniendo en el contexto cultural este evangelio, pues ahí tienen ustedes que alguien puede decir, ya no tenemos eso. Sí, lo tenemos con otro nombre, porque el senatus es donde se reúnen los ancianos del pueblo. Bien, ya dije que no siempre tenía que ver con la edad, porque, Polo, tú recordarás el pasaje en el libro de Daniel llamado de la casta Susana, aquella mujer que dos ancianos le pusieron una trampa. Sí, sí. Es una novelita. Sí. Entonces los dos ancianos eran malos y eran jueces de Israel.
créase. Entonces le pusieron una trampa y se metieron al jardín que era cerrado y la pobre doña salió, la dama, a darse un bañito y ahí salieron los dos ancianos. Pero como ella se respetaba, armó una vocería, a mí hasta, dentro de lo triste del caso, sí, hasta gracia me hace, porque los viejos se pusieron a vocear también y le creyeron a los viejos, sí, y a ella no. Pero después quedaron en la porque, fea. Sí, pero entonces, ¿por qué lo menciono? Porque cuando llevaban a castigar a la joven señora con la pena de muerte, porque no se jugaba, y los dos eran jueces, dime tú, cuando la llevaban, ¿qué sucedió, Polo? ¿Quién se presentó en el camino? Un joven llamado Daniel, y dijo, yo no soy culpable de la sangre de esa inocente, porque ustedes se ponen a creerle al primero que hable sin averiguar las cosas. Y la gente se sorprendió al oírlo, y entonces los ancianos, no los jueces, le dijeron, ven, siéntate con nosotros aquí, que Dios te ha nombrado también a ti anciano. Y era un joven. Entonces anciano hacía más referencia, más que a la edad, a la condición de buen juicio, de sentido común, para valorar las cosas, para juzgar respecto a las cosas. Entonces todo eso, a propósito de esta primera parte. Y nos ayuda a ubicarnos en ese contexto. ¿Sí? A ubicarnos, sí. Entonces a ellos les dice Cristo, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Y el segundo contestó, voy, Señor. Y no fue. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad del Padre? Y tanto sacerdotes como ancianos contestaron, el primero. El primero. Bien. Miremos un poquito esa parte. Porque a mí lo que me trae a la mente es del mismo Mateo, pero en el capítulo 7, el verso 21 de Mateo, ahí encontramos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Se podría hacer, Monseñor, un paralelismo en lo de Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Pudiera hacer algo ahí? Creo que no exactamente, porque aquí lo que está resaltando es el que se equivocó, pero rectificó. Okay. Y allí lo que está machacando es la falta del pueblo. Debe haber otros textos que también resalten la conversión del pueblo cuando haya sucedido. Okay. Pero en esa parte en sí, aquí lo que está destacando es esa faceta. Porque el primer hijo se equivocó, dijo, no quiero. Y fue. Y luego, dijo, caramba, el viejo no se merece que yo lo trate así. Y tomó la decisión de irse a trabajar. En la imagen he puesto ahí un jovencito trabajando como con una especie de azada, para que nos hagamos una idea. Entonces empezó mal y terminó bien. ¿Qué quiere decir eso? La enseñanza, ¿cuál es? Que Dios es tan misericordioso y se podría decir flexible. No es psicorrígido. Ya, me dijo que no iba, no va. No, si tomó la decisión de ir,
déjelo que vaya. Es decir, puede ser que nosotros nos equivoquemos frente a Dios. Si rectificamos, Él nos recibe. ¿Tú te crees que el Papa Francisco habrá hablado de eso, Polo? Sí, del año de la misericordia. ¿Y cuántas 500.000 veces no ha insistido, aparte del año de la misericordia? ¿En cuántas ocasiones no se habrá referido el Papa Francisco a la misericordia de Dios? Entonces, ¿alguien se equivocó? Bien, pues no le dedique su mente y su corazón al error que cometió, rectifique. O como se dice aquí, conviértase, que la conversión es volver al camino. Así es que lo entiende la Escritura. Ya lo hemos referido aquí otras veces. Shub tashub, dicen en hebreo, volver, volverás, ciertamente volverás. ¿Volverás a qué? A entrar en el camino de Dios. Esa es la conversión. Actualmente, Polo, si se le dice a un muchacho por ahí, ¿tú eres convertido? ¿Qué significa eso? Que se cambió a otra denominación cristiana. Sí, lo único que entiende la gente por ahí de convertido es que se hizo protestante, evangélico o lo que sea. Entonces, pero aquí en la Escritura, conversión lo que significa es entrar en el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Ya esa es la otra cosa. Entonces, se equivocó, pero rectificó. Y luego, aquí lo dice exactamente, después se arrepintió y fue. Es decir, rectificó el error cometido. Bien, y sin embargo el otro, entonces no nos engañemos. Este evangelio nos llama la atención para no engañarnos. Lo mismo sucede en la vida común por ahí. Polo, tú lo sabrás bien, porque además eres padre de familia. Pero, bueno, y fuera de la familia, nosotros que bregamos con tanta gente, ay, que a veces, ¿y por qué que usted tiene tantas historias? Ay, por la tanta gente. El que tiene mucha gente tiene muchas historias, naturalmente. Entonces, esa gente que dice, sí. Ay. Entonces, uno tiene que aprender a distinguir las personas. Porque hay gente que dice sí y usted puede echarse a dormir, como dice una gente, que cumple. Y hay otros que dicen lo mismo, sí, póngase a esperar. Entonces, lo malo es que hay gente que se acostumbra a eso, a veces como de familia. Y sabe la expresión que dice uno, mejor que me hubiera dicho que no, y ya. Sí, porque tú sabes a qué atenerte y hubieras resuelto de otra manera. Polo, sonará feo, pero aquí yo creo que se cumple lo que dice Tati, mi hermana, que nosotros que nacimos toditos dañados. Dice ella, que la familia nuestra nacimos dañados. No, porque hay tradiciones de familia. Ese es el caso mío. Usted dijo una cosa, eso es. Se comprometió a eso. No se hace esperar ni un minuto a ese compromiso. Quedó de llegar a tal hora, pues a tal hora llega. Entonces ella dice que nacimos dañados porque el que es impuntual no sufre de nada y llega cuando le parece. Con una sonrisa. Y nosotros sufriendo. Por eso yo digo, yo soy malísimo para esperar, pero también para hacer esperar. Entonces aquí digo, hay que aprender a distinguir a las personas, porque unos alegremente dicen sí, pero luego no cumplen. Y otros dicen a lo mejor no, pero te cumplen. Entonces uno tiene que aprender a distinguir. Cuando se trate de Dios, si nos equivocamos con Él y rectificamos, nos recibe.
¿cómo recibió el trabajo del primer hijo? Que en fin de cuentas fue el que le sirvió, porque a pesar de la bocota para decir que no, hizo el trabajo. Y el otro con toda la dulzura, y no sé si lo abrazaría, pero no lo cumplió. Sabe que cuando usted hablaba de eso de la puntualidad, llegó a mi mente un maestro para usted y para mí, que fue recto ahí en la puntualidad, nuestro querido Monseñor Moya, que nos ve siempre. Ah, Monseñor Moya. Sí, cómo no. Ah. Eso era, oiga. Eso lo sabrás tú. Sí. Que ya yo estaba en el seminario mayor, Sí. Santo Tomás. Es decir, ya había salido de San Pío X. Y pasó por allá Monseñor Moya un día. Y yo no sé qué tenía yo ese día. Le digo, Padre Moya, era Padre Moya todavía. Digo, yo le tenía un miedo tremendo a usted allá en San Pío X. Entonces, dice, ay, hijo, eran otros tiempos. Porque eso era ahí exigente. Sí. No, pero yo no necesitaba Padre Moya. No, ya venía del hogar. Yo no necesitaba Padre Moya, sinceramente, porque en la familia, no el hogar, la familia. Porque es así, la familia. Entonces, aquí está eso que también para esa partecita humana nos instruye, aunque la intención aquí es la de la misericordia de Dios. No le respondiste bien, pero actuaste luego en consecuencia, tendrás la bendición de Dios. Y el que se pone de suave y de simpático a decir lo que no va a cumplir, pues no será del agrado del Señor. Entonces ahora viene una partecita un poco fuerte, Polo. Cuando ellos contestaron, muy acertado, ¿quién de ustedes, quién de los dos cumplió con Dios? ¿O con el Padre? Uh-huh. Entonces, el primero, muy bien. Y miren el piropito ahora de Jesús. Jesús les dijo, en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas le llevan la delantera a ustedes en el reino de Dios. ¿Cómo pondría la cara? Pero tú tienes buena imaginación, ¿sí? Porque esos grandulones, sumos sacerdotes y ancianos, como dicen los españoles, pagados de sí mismos, es decir, muy orgullosos, seguros de sí, y que el Señor ahora les diga que los publicanos y las prostitutas le llevan la delantera en el reino de Dios. Si dice publicanos y prostitutas, ¿qué está diciendo, Polo? La persona así desechada. Lo más bajo de la sociedad. Lo más bajo de la sociedad. Entonces, los publicanos porque recogían dinero para mandárselo al opresor, y entonces eran odiados, por eso Mateo era odiado, porque era de ese grupo. Y entonces le llevan la delantera. ¿Cuál es la razón? Lo explica el Señor. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia, Polo. Aquí estará hablando de algún tribunal de justicia o la Suprema Corte de Justicia, o de qué justicia estará hablando aquí. Pienso en la justicia divina, o sea, como usted lo ha explicado. Justicia divina que se podría traducir como santidad. Es el modo de Dios, el modo de Dios ser Dios. Entonces, porque aquí dice justicia y uno piensa en tribunal de una vez, también. La Suprema Corte de Justicia. No, aquí justicia quiere decir ajustar la conducta al modo divino. Eso es la justicia, que se podría decir de otra manera, la santidad. Porque ¿en qué consiste la santidad? En conducirse delante de Dios como Dios es, de acuerdo a su ser. Entonces,
ahí está. Vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Entonces ahí está. Ahí está. La enseñanza de Juan. Acuérdate, Polo, que luego el mismo Cristo les dirá, ¿el bautismo de Juan era válido o no? ¿Te acuerdas? Porque Cristo tenía que cobrarse alguna. Le ponían tantas trampas, entonces le preguntaron al Señor una cosa. Yo le voy a responder, ¿de dónde sacas tú todo ese poder? Pues tú tienes para los milagros y todo. Dice, yo les voy a responder, pero si ustedes me responden primero, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y entonces ellos de una vez se pusieron a calcular. Si le decimos que era de Dios, entonces nos va a decir, ¿y por qué ustedes no se bautizaron? Y si le decimos que eso era cosa de este mundo, nos mata la gente porque todos tenían a Juan por profeta. Entonces vino Juan enseñando el camino de Dios, el camino de la santidad o de la justicia, y ustedes no le creyeron, y sin embargo lo más bajo de la sociedad tuvo capacidad para reconocer la voz de Dios y la mano de Dios en ese Juan el Bautista, y ustedes no. Y son tan duros de corazón que lo vieron y sin embargo no se arrepintieron ni creyeron ustedes, mirando la obra de Dios patente. Eso es semejante a lo del mismo Cristo, que les dirá ya entrando casi a la pasión, yo les he hecho a ustedes muchas obras buenas, ¿por cuál de ellas es que quieren apedrearme? ¿Por cuál de esas obras quieren ustedes acabar conmigo? No queremos acabar contigo por ninguna obra buena, sino porque te haces semejante a Dios y te declaras hijo de Dios. Ay, cuántos trabajos tuvo que pasar el Señor bregando con gente. Bregar con gente es cosa seria, y yo que llevo muchísimos años ya bregando con gente, pero no he pasado nunca la que pasó Cristo. Pues bien, recapacitemos nosotros, y cuando sea necesario arrepentirse, pues arrepentirnos. Si no respondimos con prontitud a la invitación del Señor, recapacitemos a tiempo. O si dejamos de reconocer la gracia de Dios realizándose ante nuestros ojos, entonces para que el Señor no tenga que decirnos también, y después de esto ustedes tampoco creen y se arrepienten, aquí está la invitación, que Dios está siempre dispuesto a recibir a aquel que recapacita, a aquel que se convierte, que endereza el camino hacia el Señor. Bueno, Polo, yo creo que... Concluimos con la palabra. Con eso, yo creo que tenemos algo para aprovechar en este día y en cualquier día. Y también, si se trata de servir al Señor, no demorar mucho y ni decir una cosa por otra, sino firmemente decir lo que sea y salir a cumplirlo de una vez. Así es. Terminamos con la palabra, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, la palabrita y otros contenidos, siga con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida, monseñor. Antes de entrar a la palabrita, por si se me olvidara, debo agradecer este obsequio que me han hecho de 2 revistas muy hermosas. Una se refiere a Expo Cibao, ese evento anual, ¿verdad? Sí, grande. Que se realiza aquí en Santiago. Una revista, bueno, todo full color, Sí, como sí. dicen en la imprenta, la gente de la imprenta, que agradezco yo, que al entrar aquí al estudio, Se lo entregaron y ahí. entonces también la revista Pandora. Pandora, que según veo, porque yo conocía el nombre nada más, pero creo que no lo había tenido en las manos nunca. Veo que es más como para damas, Sí. que por eso se lo Ya vamos usted la donó. a entregar a Wilsenia A para que Wilsenia. aprenda del maquillaje y de Todo todas eso. esas cosas que, que a mí, Eh, que a mí pero yo estaba pensando en mi maldad, Polo, porque yo soy maldadoso de chiquito, ¿tú lo sabías? Oye, me acuerdo de la silla. Mira, una vez estaba yo mirando una revista social Sí. del tipo más o menos así, Mm. pero no era ninguna de estas. Y entonces había un sacerdote, éramos varios sacerdotes. Eso fue en Santo Tomás de Aquino, el seminario. Ujú. Entonces, yo de curioso repasé la revista enterita. Esa era una revista de formato grande y bastante voluminosa. Y van ¿Y páginas. sabe cuál era el análisis que yo estaba haciendo? Sí. Buscando una persona negra, prieta, Sí, en la revista. no había. La repasé enterita, enterita. Y había salido ahí uno de los padres presentes. Y le dije, fulano, el más prietico que encontré ahí fue a ti. No le gustó no le gustó el chistecito, ¿no? Pero era verdad. Sí, sí. Por coincidencia, yo revisé varias veces. Y eran siempre gente de algunos apellidos y de algún color. Bien. Pero estoy hablando de otras revistas en otro tiempo. Ahora nos queda disfrutar y agradecer El obsequio. estas 2 que nos han obsequiado, Apolo también, Sí, sí, sí. porque eso es así. Y ahora sí la palabrita. La palabrita, Apolo. ¿cuál? Bien, vengo sencillo en la primera, pero tengo una segunda también. La primera es baldón, que si tú lo dices en Santiago, ¿a qué sonará? A una compañía, a una empresa. A una empresa. Pero baldón, injuria o afrenta. Oh. Baldón. Entonces, esa palabra no es muy usual, no es popular en el país, pero no sería extraño oírsela a alguien cultivado, un poco cultivado, y en los libros y en la prensa internacional, por supuesto, aparece baldón, injuria, afrenta. Y también dice persona o cosa que supone un baldón. Por ejemplo, este chico es el baldón de la familia. Así dices tú en tu casa. No. Tú podrás decir, o una gente aquí dirá la vergüenza de, en vez de baldón, usaría la palabra vergüenza. Y hay otra frase que usted y yo la escuchamos y todos aquí, la oveja negra. ¿O no? O la oveja, fulano es la oveja negra de esa familia. Bueno, sí, por la Por maldad. la maldad y eso. Pero sí, la referencia expresa a que avergüenza a la familia. Entonces lo diría con baldón en España y aquí diríamos vergüenza. Tú eres la vergüenza de esta casa. Eso es duro, serio. Es duro. Ojalá no se le diga a nadie injustamente No. que hay cosas que se le dicen a un niño y lo marcan Para siempre. Para siempre. Ay, yo sí he visto eso. Pero yo te he dicho, Polo, que yo recibí una llamada del extranjero, no puedo declarar mucho. ¿Y para qué era esa llamada? Bien, hablamos de varias cosas porque nos conocíamos de antes, pero es
que esa persona, una dama, para que se entienda por lo menos, que en su casa le decían que eso, que ella no valía, que ni se casaría. Ay, Dios mío. Y entonces comparándola con otras, ya tú sabes. Y efectivamente no se casó. Creo que tuvo alguna criatura, pero no se casó. Entonces yo por teléfono, tratando de motivar lo humano y lo divino que viene, que contribuye a elevar la estima de una persona. No las boberías de este mundo, sino las razones fundamentales. Y todo porque en su casa les repetían cuando muchachita. Y no es el único caso. No hay muchos. Que conozco, casos que qué daño se hace a propósito de que un hijo oiga que se le está diciendo que él es la vergüenza de la casa. No debería decirse, aunque fuera verdad. Mejor tratar de corregir. Porque si llegara a ser falso eso, y a ese niño se le graba, le hará un daño para toda la vida. Para toda la vida, porque esta persona de quien yo estoy hablando ya es una persona adulta, y todavía lleva la carga de lo que recibió en su casa. Que por eso yo en otras ocasiones he dicho, hay que tener mucho cuidado. Pero mire, aquí hay gente en el país acomplejado con el color. Sí, porque se le dice moreno de cariño. ¿Y qué más respecto al color? Aquí se usa como de cariño, pero a veces le echan tanto en cara el color que sale acomplejado de la raza. Aquí hay muchos ejemplos de eso también. Parece que no era el problema de nosotros, Polo, porque creo que somos bastante normalitos en eso de... Bien. ¿La segunda? ¿La segunda? La segunda, ¿ves? Ya yo iba casi para la tercera. No, la segunda. La segunda es pasmo. Pasmo. Que sí se usa todavía, pero antes esa palabra se usaba muchísimo. Fulanito se pasmó. Sí. El fulana de tal se pasó el día planchando y luego se bañó y se pasmó. O un clavo. O un hombre trabajó el día entero y al cruzar el río se bañó y se pasmó. O se clavó un clavo. Entonces, bien, pero aquí, pasmo, en principio, no nos referimos a enfermedad, sino a admiración y asombro. Se quedó pasmado ante la imagen de tal. Es asombro, gran asombro, admiración, que dejan como en suspenso a la persona, la razón a la mente, pasmado de asombro. Eso es el significado primero. Ahora después viene pasmo y también espasmo, espasmo que se refiere a los músculos, sobre todo contracciones involuntarias de los músculos. Que pasa mucho en los que atletas. A eso sí se refería el pasmo de los viejos nuestros. Fulano se pasmó, entonces se le encogen los músculos y todo, porque un sinónimo de pasmo era el tétano, que se dice de las dos maneras. Tétanos, cuando uno lo toma del griego, y tétano, sin la S, cuando se toma del latín, como lo aclara muy bien el diccionario de la Academia. Entonces, ¿qué es el tétano? Un bacilo, que es una bacteria en forma de bastoncito, y por eso se llama bacilo, como el bacilo de Koch. ¿Qué produce el bacilo de Koch, Polo? Tuberculosis. ¿Qué? Bacilo. ¿Eso? Sí. Dilo que en forma. La tuberculosis. Tuberculosis. En las memorias
de Monseñor Flores dice que mientras era estudiante en España contrajo el bacilo de Koch. Es que pone, no dice la palabra tuberculosis, porque suena feo, y antes sonaba peor, porque al que le daba tuberculosis todo el mundo le huía. Nunca estaba convencido de que estuviera sano y que no contagiara ya. Y sabe un poco de... Y si era en una casa, le hacían una casita fuera, en el campo, en el camino, donde no contagiara a los de la casa. Se llevaban muchos enfermos a San José de las Matas por el clima, los enfermos. Bueno, eso era de por aquí. Yo nunca oí mentar eso. Ah, sí, sí. Eso eras tú, que eras casi de la sierra. De ahí, sí. Bien, entonces eso, espasmo, contracción involuntaria de los músculos, o el tétanos, que ya gracias a Dios no da tanto como antes. Y la gente se lo atribuía, por ejemplo, al choque, al cambio brusco de temperatura del que estaba caliente y se metía en el río. Puede producir cualquier cosa, pero el pasmo que llamaba la gente era propiamente el tétanos, que era provocado por una bacteria o bacilo. Bacilo se dice por la forma alargadita como de bastón que tiene. Bien, Polo, pues yo creo... Concluimos con la palabrita. Me voy con la cápsula. Ciertamente, vamos. Y tengo después unos saludos por ahí. Tomo del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, el número 534. Después de alguna vacacioncita. Aquí estamos. No, para variar. Sí. La doctrina social es un instrumento eficaz de diálogo entre las comunidades cristianas y la comunidad civil y política, un instrumento idóneo para promover e inspirar actitudes de correcta y fecunda colaboración según las modalidades adecuadas a las circunstancias. El compromiso de las autoridades civiles y políticas llamadas a servir a la vocación personal y social del hombre según su propia competencia y con sus principios y medios, puede encontrar en la doctrina social de la Iglesia un importante apoyo y una rica fuente de inspiración. ¿Por qué lo escogimos, Señor? Y ustedes, amigos y amigas. Perdón, antes de que tú digas, sí, eso está diametralmente opuesto a lo que acaba de decir un candidato a la presidencia en Argentina. Yo no sé si tú viste la noticia, no voy a mencionar ninguna seña particular, pero porque él llamó la doctrina social de la Iglesia un disparate y dijo todo lo que le pareció contra la doctrina social de la Iglesia. Y unos grupos de sacerdotes le contestaron que si la dignidad humana era un disparate, porque lo principal que hacía la doctrina social de la Iglesia era defender la dignidad del ser humano. Tú ves que está muy actual en ese sentido de lo que se bate por allá en otros ámbitos que no es el ámbito nacional. Ajá, entonces, por favor. Lo escogimos, Señor, para seguir toda esa corriente que hay. Ya el nuncio había hablado en el Santo Cerro, la conferencia del Episcopado Dominicano, ante la crisis de las relaciones dominico-haitianas, el diálogo por encima de todo, respetando todos los acuerdos y todo lo que hay. El diálogo, y que la doctrina social de la Iglesia es una fuente de inspiración para promover este diálogo a todos los niveles, porque con el diálogo ganamos todos, he dicho. Bien. Entonces, no, tú sin darte cuenta, al presentar eso, lo que digo, que hay un ataque frontal a la doctrina social de la Iglesia y de un líder que podría llegar a ser hasta presidente de la República y de un país grande como es Argentina. A estas alturas, uno cree como que no existía eso. Pero eso es ignorancia y hasta atrevimiento. Él bruto parece que no es. Él aprovecha una corriente que hay y entonces tú sabes que los políticos usan mucho eso. Ponerse a tono con
una simpatía o un disgusto que haya, con tal de captarse al segmento de la población de... Así es. Pero los curas en masa les respondieron Qué bueno. que si defender al ser humano es un disparate, algo así, Qué bien. pero en ese sentido. Tengo unos saludos que los dejo para después. Ahora. Mándalo. Muy bien. Pues mire, le mandó saludos nuestro amigo Francisco Roquel. Me llamó para decirme que... ¿Francisco? El de la conferencia del episcopado. ¿Qué es el apellido? Roquel, porque su abuelo es español. Vivía en la frontera de Francia y España. Santo Sí. Cristo. Y Oye, que su familia estaba feliz cuando lo saludamos. Así que don Francisco, qué bueno. pero mira, te agradezco, porque yo no tenía... Ve como dije yo, Francisco, un hombre grande. Sí. Roquel. Así Roquel. Que, sí, mi abrazo para él. Español, pero suena francesado también. Sí. Ese acento agudo final. También, monseñor, saludar a doña Rafaela Pantaleón Mieses, de reparto universitario. Ella es la madre de mi amiga Mireya, que es fiel con nosotros. Al padre Víctor en Jarabacoa, de la comunidad de los salesianos, que son fieles con nosotros, monseñor. Los sí. Salesianos, allá en Jarabacoa. No, claro, hace mucho. Sí, pues muchísimas gracias. También a Vianney, nuestra amiga. En Luperón tenemos una teleaudiencia muy buena. Vianney, el otro día Morobel. me dijeron que ella estuvo por la casa sacerdotal, sí, cerca viendo a Monseñor Batista. Cerca de la tierra También tuya. A Cornelio Batista, Carlos Morel y Teresa Rodríguez en el Callejón de los Días. Yo estaba perdido, iba a una casa y me detuve. ¿Usted me puede ubicar eso? ¿Dónde queda la casa de Pedro que falleció? Pero yo lo veo a usted, salúdeme a Monseñor. Así que saludos para él. Y por último, agradecer a mis primos, Marixa, a mi prima Marixa Ramos y a Ramón Ramos Cucho, Marixa en Estados Unidos, el primo Cucho en Santiago, que son fieles con nosotros. He concluido. Bien, pues, Polo, tenemos una pequeñita deuda y vamos a ver si aprovechamos los minutitos que nos quedan, porque en el programa anterior se hizo referencia a mis 25 años de vida episcopal o de obispo. Entonces, como en aquel momento no dio tiempo casi a nada, dijimos que íbamos a mencionar en esto la actitud fundamental es el agradecimiento, gratitud hacia Dios y hacia la gente. Es lo fundamental. En este caso, uno se echa a caminar porque se siente llamado. ¿De quién es la llamada? De Dios. Entonces, lo primero, el agradecimiento a Él. Y después, en el camino de 25 años de episcopado propiamente, porque son 46 y pico de sacerdocio, ¿cuántas personas se ha ido encontrando uno? Y como digo, qué agradecimiento tan grande debe uno tener. Personas que en muy distintas circunstancias han tratado de hacerle llevadera la carga, el compromiso que tiene que realizar. Entonces, si quieres, me concentro un poquito en los 25 años de esto ahora. Yo quiero algo de esos 25 años, de su tiempo allá en la diócesis de Baní. Le tocaba a San José de Ocoa porque es parte de la diócesis de Baní. Del padre Luis Quinn, ¿qué usted recuerda de él? O sea, las veces que usted iba a celebrar allá a Ocoa. Ahora hace poco, ¿y a dónde sería? En la conferencia del episcopado, no me acuerdo bien, que si yo conocía al padre Luis Quinn, me preguntó una dama. No, era por aquí, pero ella es de allá. Entonces digo, mi hija, lo enterré yo. Es decir, lo conocí tanto que me tocó hasta celebrarle el funeral al padre Luis Quinn. Sería largo, Polo, sí. Y no sé de qué disponemos, pero bien, es poquito ya. Lo de Luis Quinn daría para... un programa. Pero era sumamente reconocido, como tú lo sabes. Nosotros desde seminaristas
apreciábamos el trabajo social que él hacía en toda esa zona. Monseñor Grullón era un gran admirador del padre Luis Quinn. Ay. Están las anécdotas por ahí que a mí me tocó como sacerdote ir a representar a Monseñor Flores en un acto en Santo Domingo en que iban a hacerle un homenaje, a un reconocimiento a Monseñor Flores y al padre Luis Quinn también. Entonces, pero eso lo contaré otro día, porque si me llevo, y después, entonces me mandan como obispo a Baní, pues fue la última parroquia en la que yo hice visita pastoral. Esto no le quita nada, sino que él estaba mayor ya, pero también esos curas viejos, uno como cura viejo, se coge una trayectoria, a veces no cambia, se encierra en una cosa, diría la gente. Porque yo les dije a los padres allá en Baní, voy a hacer visita pastoral, ustedes me ponen la fecha a su conveniencia. Y entonces así fui. La primera fue el padre Domingo Sobeico en ese pobladito que era lo que le daba el nombre en el tiempo de la colonia a Santo Domingo y a la arquidiócesis de Santo Domingo. ¿Cómo se llama? Ya se me atravesó por aquí Dicayagua o cosa por el estilo, pero no es así. Después llega. ¿Cómo se llama? Pero tú debías saberlo. Sí. El nombre. Incluso cuando se creó la diócesis de Santo Domingo, no se dice de Santo Domingo, de Yaguata. Y esto se llama Yaguate. Yaguate, que está ahí el pueblecito todavía. Y allá me tocaba visita pastoral. Esa fue la primera, el padre Domingo Sobeico era el párroco entonces allá. Y así repasé todo con la fecha que me daba cada cura. Y finalmente el único que me quedaba, y tuve que decirle, para tal fecha voy para allá, porque él no me la dijo. Sí. Pero apreciado por todo el mundo. Ya he dicho que incluso había una corriente fuerte de opinión de que le cambiaran el nombre a la provincia, sí, que le pusieran el nombre del padre Luis Quinn, de tanto aprecio. Sí. Entonces yo mismo dije que ya San José de Ocoa era tan bonito el nombre. Dígame usted a mí, San José. Sí. Y luego que el padre se llamaba Luis José Quinn Cassidy, eran el nombre completo de él, Luis José Quinn Cassidy. Él nació en Inglaterra, aunque pasaron rápido a Canadá, y de Canadá a la República Dominicana. Entonces que ya llevaban el nombre José y la provincia también. Entonces parece que prevaleció y le han puesto nombre a parques naturales, llevan el nombre de él, y otras instituciones, eso sí, sumamente apreciado. Mira para lo que dio el tiempo. Bueno, ¿quiere decir que no se cumplió? No, yo le propongo para la próxima semana que asumamos esta parte porque es parte de la historia y es bueno que la conozcamos. Pero en unas imágenes que pongamos, sí puede ponerse de la zona de Ocoa, porque es preciosa. Y yo visité hasta lo profundo, limitando con Constanza y Piedra Blanca, es decir, en lo profundo. Hay una foto muy preciosa en un mulo. No, ahí hay varias en mulo y el sitio se llama Quitapena, a donde fuimos, a los confines, hasta puercos y marrones había. Bueno, pero bien. Es parte de la historia. Sí. Nos vamos a la pausa, venimos con nuestra oración final. Esto es Comunicación y Vida.
Hoy te damos las gracias, Padre, por todos los hombres y mujeres misioneros que han evangelizado en este país, y agradecerte especialmente la presencia del Padre Luis Quinn, del Padre Leonel Walsh y también Pedro Magukin, los 3 últimos misioneros de Scarborough canadienses que se entregaron y fallecieron aquí en este país, para que la semilla sembrada permanezca y sobreabunde, y que no falten los jóvenes dispuestos también a evangelizar en nuestra tierra y fuera de ella. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. La invitación para que la próxima semana nos encontremos en Comunicación y Vida.